Durante un siglo, el Titanic ha estado escondido en la oscuridad, a casi 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico. Pero ahora, una nueva investigación está a punto de drenar el océano. Quitará el tapón al Atlántico y revelará el naufragio. El Titanic, como nunca antes se había visto. Y a plena luz del día descubriremos pruebas críticas que no se habían visto antes. Desde hondonadas gigantes en el fondo marino hasta los daños producidos por el iceberg. Ahora, un equipo de científicos equipados con herramientas de última generación se enfrenta a los misterios que rodean a este desastre y podría reescribir la historia del Titanic. Drenado. Este es el naufragio del Titanic como nunca antes se había visto. Drenar el Titanic. Es el barco más infame de la historia. El Titanic. En una época en la que los transatlánticos luchan por ser los más grandes, los más rápidos y los mejores, el RMS Titanic es una maravilla tecnológica. Cuando zarpa en 1912, es el objeto fabricado por el hombre más grande del mundo. Un buque insumergible. Pero tras recorrer 4.000 kilómetros en su viaje inaugural, llega el desastre. $1.500 personas, entre pasajeros y tripulación, se sumergen en las aguas heladas. Y casi un siglo después seguimos sin saber exactamente lo que pasó aquella noche. Cómo se hundió y se partió. Cientos de pasajeros y miembros de la tripulación presenciaron la tragedia y vivieron para contarlo. Sin embargo, a pesar de eso, sigue habiendo innumerables preguntas sin respuesta. Tenemos mucha información histórica, pero a menudo los testimonios son subjetivos. Incluso los testigos oculares del hundimiento del Titanic tuvieron muchas percepciones distintas sobre cómo se produjo el hundimiento, así que la mejor forma de responder a esas preguntas es mediante la ciencia. En septiembre de 1985, los primeros exploradores descubrieron el naufragio del Titanic. Ahí está. ¿Es eso? Lo hemos encontrado. Es el Titanic. Ahí está. Por fin. Desde entonces, más de 20 expediciones han vuelto al barco. A 4 kilómetros de profundidad, este lugar resulta tan desconocido como la superficie lunar. Solo unos cuantos metros del casco del Titanic son visibles con las luces que llevan los exploradores. Nadie ha podido ver nunca el naufragio completo ni encontrar los límites de la zona. En el pasado, tratar de comprender el Titanic con la tecnología que existía era como tratar de dibujar un mapa del centro de Manhattan desde lo más alto de un edificio de 10 plantas en un vehículo con los cristales tintados. Con todo oscuro e intentando ver algo con una linterna. Es cuanto menos un reto. Las pruebas esenciales para entender el desastre siguen escondidas en la oscuridad. Ahora, un equipo de científicos subvencionados por el administrador legal del naufragio, la empresa RMS Titanic Sociedad Anónima, va a cambiar todo eso y llevará al Titanic a la luz por primera vez. Una investigación épica de alta tecnología para descubrir exactamente cómo y por qué se hundió. El proyecto de mapeo del Titanic. La misión: usar tecnología punta de rastreo por sonar para escanear cada parte del barco y construir un modelo digital exacto del Titanic sin sacarlo del lecho marino. Sus datos nos permitirán retirar el mar virtualmente, eliminar trillones de litros del océano Atlántico y 4 kilómetros de profundidad para revelar al insumergible Titanic, drenado en el suelo marino.
Pero escanear las profundidades del océano no es fácil. Los vehículos submarinos autónomos deben sumergirse a 3.600 metros de profundidad. Es un reto enorme trabajar en el Titanic. Es peligroso. Es un lugar muy peligroso. Los investigadores programan los vehículos submarinos para que buceen hasta llegar a 10 metros del naufragio. Después, los drones submarinos emiten señales, midiendo las variaciones de altura hasta el más mínimo detalle. Entrecruzan el naufragio con el lecho marino, como si segaran un prado enorme. Cada pasada escanea 50 metros de terreno recogiendo millones de datos. A continuación, el equipo envía un ROV, un vehículo controlado a distancia mediante cables, para que haga miles de fotos digitales de cada punto del naufragio. Cada día estos vehículos volvían con información nueva sobre lo que había en el fondo. Una oleada de datos nuevos llega a la superficie. Más de 160 horas de vídeo. En total, 37 terabytes de datos. Pero para ver lo que hay, hace falta tiempo. Durante las siguientes semanas, hordas de ordenadores estudian los datos, convirtiendo millones de registros de sonar en un complejo modelo del naufragio. Recuerdo que todos estábamos sentados alrededor del ordenador cuando empezamos a construir el modelo 3D. Al ver la proa y la popa con tanto detalle, no parábamos de sonreír a la pantalla. Ver todos esos datos y ver eso por primera vez fue increíble. Al mismo tiempo, el experto en visualización, Bill Lang, empieza a unir miles de imágenes individuales del naufragio. Una tarea que tanto él como su equipo en la institución oceanográfica Woods Hole tardan 6 meses en completar. Fue un proceso muy largo y tedioso. Ya habíamos hecho más de 200 mosaicos más para estudiar lugares para futuros trabajos arqueológicos. Estas imágenes en alta definición, junto con el escaneo en 3D, ahora pueden proporcionar una visión nueva del Titanic, un naufragio que llevaba más de un siglo siendo un misterio. Han sido necesarios 4 años. Pero ahora podemos ver un extraordinario paisaje en toda su pureza. Se ha quitado el tapón del Atlántico. A casi 4 kilómetros de profundidad, unas enormes paredes de acero se alzan hacia el cielo. La luz del sol vuelve a acariciar sus cubiertas y emergen incontables pruebas del naufragio. Este es el naufragio drenado del Titanic. Hemos drenado el Titanic. Y por primera vez podemos ver el barco completamente, con un detalle sin precedentes. Ahora los investigadores pueden mapear los límites de la zona. Y los arqueólogos pueden tener una visión de un naufragio que tuvo lugar hace más de 100 años. Es casi como si se hubiera despejado la niebla. Ahora podemos ver a través de la oscuridad perpetua. La idea de drenar el Titanic muestra este lugar con una luz totalmente distinta. No es impenetrable. Está ahí, delante de nosotros, para que lo exploremos. El naufragio del Titanic se extiende a lo largo de más de 1 kilómetro cuadrado en el lecho marino. Una zona que cubriría 200 campos de fútbol. El lugar en el que se encuentra el RMS Titanic está compuesto básicamente por 2 secciones. La sección de proa y la sección de popa, que están a casi 1 kilómetro de distancia. Y luego hay varias zonas con restos. En total, hay 5 zonas de restos, cada una salpicada de fragmentos del buque y de objetos que se cayeron mientras se hundía.
Las asombrosas vistas reveladas por el nuevo modelo le devuelven la vida al Titanic. Con el agua quitada de en medio, su historia se revela a simple vista. La gente piensa que en la ciencia no hay emoción, pero cuando uno mira la cubierta en la que tanta gente se despidió de los suyos, es una característica muy importante de ese barco. Los pasamanos, en los que aquella noche helada, los padres abrazaron a sus hijos antes de meterlos en los botes salvavidas y se asomaron para ver a sus seres queridos por última vez. Escotillas a través de las que los pasajeros atrapados debajo de la cubierta vieron el cielo estrellado por última vez mientras el barco se perdía entre las olas. E incluso el mástil del puesto del vigía, desde donde la voz de Frederick Fleet rompió el silencio de la noche anunciando la proximidad del iceberg. Las icónicas anclas de 8 toneladas y 8 toneladas y media todavía están en su sitio y brillan a la luz del sol por primera vez en más de un siglo. Y con el océano ahora seco, su enorme proa se alza sobre el lecho marino. A pesar de la violencia del hundimiento y de llevar tanto tiempo bajo el agua, lo que hay dentro de la proa sigue recordando fantasmagóricamente al barco que una vez fue. Dentro de la proa estaban muchos de los elementos lujosos del barco. La majestuosa escalera, que recorría 5 cubiertas. La piscina climatizada reservada únicamente para los pasajeros de primera clase. Y un gimnasio de una gigantesca brecha de 100 metros en el costado derecho del barco, abriendo más de un tercio del casco. Sin embargo, los testimonios de los testigos oculares cuentan que el Titanic tardó cerca de 2 horas y media en hundirse. Los investigadores están desconcertados. Un agujero de 100 metros habría hecho que el Titanic se hundiera en cuestión de minutos. El explorador oceánico Paul Nargeolet ha hecho 30 viajes al Titanic a 3.600 metros de profundidad, pero nunca ha visto una brecha de 100 metros. Queríamos encontrar dónde chocó el Titanic contra el iceberg, por qué había pasado, por qué había una brecha y por qué esa brecha estaba en un sitio y no en otro. Nargeolet y el equipo ahora recurren a los mosaicos de imágenes de alta resolución del naufragio para buscar posibles pruebas nuevas. Esta vista completa de la proa se ha conseguido a partir de más de 3.000 imágenes individuales. Los mosaicos muestran el Titanic de una forma que la gente nunca antes había visto. Nadie había conseguido tener una vista tan completa de la proa del Titanic en los 25 años que la gente llevaba yendo hasta él. De nuevo, incluso con estas imágenes tan nítidas, no encuentran ningún rastro de una brecha de 100 metros en el casco. Sin embargo, cuando examinan el vídeo, los investigadores ven muchas áreas pequeñas de impacto. El daño real del iceberg se extiende por unos 100 metros de la proa, pero no produjo una brecha, ni decenas de brechas pequeñas. El tamaño de estas grietas en el casco tan solo es de 1 metro cuadrado. Unos daños de este tamaño permitirían que entraran 1.400 litros de agua cada segundo. Y cuando analizan el tiempo que el Titanic hubiera tardado en hundirse, el resultado son 2 horas y media. Exactamente el tiempo que el barco tardó en hundirse. Un misterio ha sido resuelto. Los investigadores confirmaron además que la brecha gigante no existe y que el iceberg solo hizo pequeñas perforaciones bajo la cota de agua, pero que juntas fueron suficientes para desatar el desastre. Pero para el equipo hay una pregunta rondando que todavía es más importante y que el nuevo modelo puede ayudar a responder. ¿Cuándo y dónde se partió por la mitad del barco?
¿Cómo pudo alejarse la proa de la popa la increíble distancia de 600 metros? La respuesta está aquí, a plena luz del día, sobre el lecho marino drenado, en los restos expuestos del Titanic. Estamos drenando el océano Atlántico para revelar el naufragio del Titanic. Este es el aspecto actual del barco, sin 4 kilómetros de océano bloqueando el sol. A 600 metros de distancia de la enorme proa, en el corazón de las zonas de los restos, se encuentra la popa desmembrada, el extremo posterior del barco. Es el segundo fragmento más grande, de 120 metros de largo. Pero inmediatamente resulta obvio que está en un estado muy distinto al de la proa. La popa es un desastre. Parece como si hubiera volado como el confeti. Actualmente la popa es un caos. Parte de los enormes componentes de metal de la popa siguen intactos, como los motores de 12 metros de altura, del tamaño de una casa grande. Pero nuestro modelo sumamente detallado también muestra cubiertas colapsadas, como si hubieran chocado entre ellas, y enormes vigas de acero retorcidas y astilladas como la paja. Es difícil saber lo que estamos mirando. Para mí son enormes piezas de metal sobre el lecho marino. Me cuesta creer que formen parte de un barco. ¿Por qué está en tan malas condiciones? Los investigadores tienen problemas para explicar esto. Hay problemas para interpretar el estado de la popa porque está completamente destruida. Pero gracias al modelo hay una pista vital. Algo que podría descifrar la violenta historia de la popa. En el mapa acústico se puede ver que la popa giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Hay una enorme hondonada en el lecho marino donde la popa impactó. Los científicos pueden ver ahora las marcas e interpretar el impacto de la popa contra el fondo. Se ve muy bien el momento en el que la popa dio contra el fondo. Todavía estaba girando y podemos ver la parte de atrás del barco por babor, prueba de que la popa estaba girando al mismo tiempo. Las marcas permiten a los investigadores averiguar la velocidad del impacto. Resulta que la popa se movía por el agua a 80 kilómetros por hora. Las fuerzas masivas creadas al dar tumbos caóticamente por el océano a tal velocidad explican por qué la popa está tan dañada. Mientras que la proa hidrodinámica se deslizó limpiamente por el agua y está prácticamente intacta. Si un avión resulta dañado durante un vuelo, el aire se meterá bajo el metal del avión y lo hará pedazos. Lo más probable es que pasara lo mismo con la popa del Titanic, y por eso se desintegró tan rápidamente. Al principio se cayeron grandes trozos, pero luego la estructura resistió y pequeños fragmentos salieron volando como confeti. Los investigadores creen que el agua a alta presión puede haber encontrado una ruta hacia la estructura interna del barco para después golpear sus paredes internas. Cuando el casco se ha separado de la estructura, el agua entra de lleno. Entra a presión. Las paredes internas eran de madera y no tenían ninguna posibilidad de resistir. El agua entró con toda su fuerza. Fueron pulverizadas. Para el equipo, estos son más pruebas que demuestran por qué la popa ahora parece un accidente masivo de tráfico, mientras que la proa está intacta. Es otra respuesta al misterio. La investigación ya ha resuelto cómo llegaron al fondo marino las dos secciones principales del barco. También ha demostrado cómo impactaron y por qué tienen un aspecto tan distinto. Pero sigue habiendo una pregunta sin respuesta. ¿Cómo y cuándo se partió en dos el Titanic?
Con tecnología punta hemos drenado las profundidades del Océano Atlántico y expuesto la última morada del Titanic. Tras 100 años de oscuridad, sus cubiertas vuelven a brillar bajo la cálida luz del sol. Entre la proa y la popa, un enorme campo de restos se extiende a lo largo de cientos de metros. Para los investigadores es algo que nunca antes habían visto. Cada fragmento es una pista para resolver el misterio de cómo y por qué el Titanic se partió. Durante años, la teoría predominante fue que se partió en dos en la superficie. Mientras la proa se hundía, se dobló y levantó la popa a mucha altura en el aire, y soportar ese peso fue demasiado, por lo que el barco se partió por la mitad. Pero ahora que el océano ha sido drenado, están emergiendo nuevas pistas que podrían poner en duda esa teoría. Al ver cómo cayeron los restos al suelo marino, los investigadores pueden rastrear la forma en la que se cayeron del barco. Usarán este informe forense para hacerse una idea precisa de cómo y cuándo el barco se hizo pedazos. Pero conseguir esta respuesta requerirá un enorme esfuerzo. El equipo deberá escanear todos los nuevos datos submarinos para identificar y etiquetar la posición de la mayor cantidad posible de objetos, y construir un enorme mapa digital de los artefactos del lecho marino. Incluye la posición de los más de 5.000 objetos que habían sido recogidos durante las expediciones anteriores. Es un catálogo de tesoros, estatuas ornamentadas de la gran escalera del barco, lámparas de araña que una vez colgaron del salón de fumadores de primera clase, o las vajillas más lujosas del mejor restaurante del barco. También está una de las campanas de bronce del Titanic y restos del equipo náutico del puente de acoplamiento. Cada apreciado objeto es un dato esencial y podría ayudar a reescribir la historia de cómo se partió el barco. Las pruebas que están surgiendo al remapear la zona no encajan con ninguna de las teorías tradicionales ya existentes. El trabajo tardará años en completarse. Hay tazas de café, platos, restos de lámparas, barandillas. Está llena de objetos del barco y también de objetos personales. Cada punto del mapa también es una historia en sí mismo. Un punto de partida que revela un detalle de una vida humana. A bordo iba gente real que tenía su vida, que tenía seres queridos y familias que sufrieron el impacto de lo que pasó aquella noche. Algunos artículos son muy personales, como joyas delicadas que en algún momento rodearon el cuello de alguna dama de sociedad, y botes de perfume que todavía conservan el líquido. Ver todo lo que hay ahí en el suelo produce un momento muy bonito y emotivo. Es una historia visual de la tragedia. Tras años de investigación, ahora Alex Klingelhofer ha podido relacionar algunas de estas pertenencias con individuos concretos. Esto es un reloj de pulsera, un reloj abierto. Todavía conserva las manillas. Seguramente se paró cuando se sumergió en el agua. El reloj apareció en este punto del campo de restos, a 337 metros al sudeste de la popa. Perteneció a Thomas William Solomon Brown. Era un hotelero sudafricano que quería empezar de nuevo con su familia en la parte oeste de los Estados Unidos. No sobrevivió. Sin embargo, su mujer y su hija Edith, sí.
Otros pasajeros incluso dejaron testimonios escritos de sus vidas que un siglo después son legibles en el agua. Un cuaderno encontrado a 283 metros de la popa en el campo de restos oeste perteneció a un joven pasajero de tercera clase, Edgardo Samuel Andrew. Tenía 17 años. Al examinar sus pertenencias, nos encontramos libros escolares. Todavía se entiende su letra, aunque está un poco emborronada. Usó un lápiz y el texto todavía es legible. Aquí, en esta página, escribe su nombre. Supongo que practicando caligrafía. Seguramente este joven muchacho entró solo en tercera clase para ir a América. Edgardo esperaba conseguir una vida mejor para él, como tantos otros inmigrantes que viajaron al Nuevo Mundo. Desgraciadamente, Edgardo no sobrevivió al viaje. Quizá por eso este sea un objeto tan emotivo. Son sus últimas anotaciones. Salió del colegio, metió sus libros en la maleta y se fue hacia América. Eso fue lo último que se supo de él. Hay muchos más objetos que el equipo espera examinar con más detenimiento, algunos con potencial para mostrar la cara humana de la tragedia. A menudo, la historia no habla de la gente corriente. Todos nosotros tendemos a desaparecer, pero los yacimientos arqueológicos nos dan la oportunidad de corregir eso. Ahora que la investigación ha considerado este fantasmagórico lugar como yacimiento arqueológico, los científicos podrán proteger la historia del Titanic durante muchas generaciones. Cada uno de los preciados artículos es parte de un mosaico de historias trágicas, y juntos forman una imagen completa. El campo de restos completamente mapeado por fin está listo para dar a los investigadores la respuesta crucial que tanto tiempo llevaban esperando. ¿Cuándo y dónde se partió el Titanic? Durante las 2 horas y media que tardó en hundirse el Titanic, más de 700 personas consiguieron salir del barco en botes salvavidas. Cientos de estos supervivientes vieron el hundimiento. Sin embargo, siempre ha habido incoherencias al hablar sobre cómo y cuándo se partió el barco. Sigue habiendo diferentes teorías y argumentos que explican lo que pasó exactamente cuando el barco se partió en dos. Y está sucediendo más rápido de lo que muchos expertos esperaban. Paul Narjolet lleva 30 años yendo a verlo y ha apreciado un gran cambio con el tiempo. La distancia entre la cubierta A y la cubierta B era de 3 metros. Ahora es de entre 1,5 metros y 3. Y poco a poco el deterioro está llegando al puente. Pronto todas las cubiertas se colapsarán y todo lo que hay dentro se perderá para siempre. Los investigadores quieren saber por qué está pasando tan deprisa. A esta profundidad hay muy poco oxígeno en el agua, por lo que el metal debería pudrirse con extrema lentitud. Sin embargo, en las fotos de la expedición se puede apreciar que hay extrañas formaciones en el barco que se asemejan a la podredumbre. Incluso las han llamado carámbanos de óxido. Me quedé muy sorprendida con su tamaño y color. Tienen naranja y marrón, pero cuando nos acercamos a ellos también hay verde, morado, rojo y amarillo. Todos los colores del arco iris. En el laboratorio hicieron radiografías de fragmentos de carámbanos recogidos del barco. Lo que encontraron no era lo que habían esperado. Esta no es una podredumbre normal. La estructura dentro de este casco aparentemente tan duro es extremadamente frágil. Está llena de millones de conductos, túneles, pasajes y todo tipo de cavidades que albergan muchísimos nutrientes. Para los microbiólogos del equipo está muy claro. Los carámbanos están formados por organismos vivos. Y cuando hacen más pruebas, queda claro el tipo de organismos que son. Bacterias.
Encontramos 5 tipos distintos de comunidades de bacterias viviendo dentro del carámbano y otra comunidad viviendo fuera. Entre todas, forman una pequeña bestia muy compleja. Descubren que algunas de estas bestias son bacterias anaeróbicas, formas de vida que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Para conseguir energía, extraen el hierro y los minerales de la estructura del barco. Como una horda de pirañas microscópicas, miles de millones de bacterias se alimentan del naufragio. El impacto de estos carámbanos en este enorme barco es sobrecogedor. Estudiando a estas diminutas criaturas, los microbiólogos ahora pueden poner fecha a la destrucción final del Titanic. Si volviéramos dentro de 500 años, el Titanic tendría un aspecto similar al que ahora tiene la proa, en cuanto al estado del casco. Todavía tendría la forma de un barco. Sin embargo, creo que el deterioro irá de atrás hacia adelante y que gran parte de la cubierta se desplomará. Si pudiéramos visitar el Titanic dentro de 1000 años, creo que no podríamos adivinar el tamaño del magnífico barco que es actualmente. Seguramente todas las cubiertas habrán desaparecido y la proa estará llena de lo que parecerán montañas de podredumbre. Si volviéramos a ver la popa, veríamos que el deterioro habría aumentado muchísimo, simplemente debido al daño que sufrió durante el hundimiento. Las bacterias habrán ido a por las vigas y se habrán incrustado dentro de carámbanos hasta el punto de convertirlas en un montón de mena de hierro en el fondo del mar. Mucho antes de ese momento, los custodios del Titanic tendrán que tomar unas difíciles decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos quietos y dejamos que la proa se colapse? ¿O creamos un proyecto futuro para recuperar los objetos albergados en la proa? Pero la sugerencia de sacar objetos del barco es controvertida. Para algunos descendientes de las personas que perdieron la vida, esto es un cementerio y debería dejarse como está. Al principio, Dave Gallo estaba de acuerdo, pero desde que los objetos han sido exhibidos, está menos seguro. Fuimos a ver la exposición del Titanic y me di cuenta de que tener esos objetos era un poderoso método para contar historias, porque podríamos enseñárselos a la gente. Para mí, los objetos son la memoria histórica del barco. Si dejamos todo en el fondo del mar para siempre, se perderá. Por mucho que se deteriore el Titanic, una cosa está clara. Gracias a los avances científicos, gran parte del barco nunca se perderá. Los límites de ese lugar se han establecido por primera vez, para que se pueda proteger su arqueología. Cada centímetro del naufragio dentro del perímetro ha sido escaneado y analizado. Cada objeto conocido ha sido catalogado, mapeado y fotografiado en este mundo duplicado digital que nunca se erosionará. Congelado en el tiempo, podemos ver y estudiar el naufragio como nunca antes. A plena luz del día, los exploradores actuales y los venideros podrán continuar sus investigaciones aquí, en el suelo drenado del océano en el que descansa el Titanic. Este verano te espera un viaje gastronómico. Durante un siglo, el Titanic ha estado escondido en la oscuridad, a casi 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico. Pero ahora, una nueva investigación está a punto de drenar el océano. Quitará el tapón al Atlántico y revelará el naufragio.
El Titanic como nunca antes se había visto. Y a plena luz del día descubriremos pruebas críticas que no se habían visto antes. Desde hondonadas gigantes en el fondo marino hasta los daños producidos por el iceberg. Ahora, un equipo de científicos equipados con herramientas de última generación se enfrenta a los misterios que rodean a este desastre y podría reescribir la historia del Titanic. Drenado. Este es el naufragio del Titanic como nunca antes se había visto. Drenar el Titanic. Es el barco más infame de la historia. El Titanic. En una época en la que los transatlánticos luchan por ser los más grandes, los más rápidos y los mejores, el RMS Titanic es una maravilla tecnológica. Cuando zarpa en 1912, es el objeto fabricado por el hombre más grande del mundo. Un buque insumergible. Pero tras recorrer 4.000 kilómetros en su vía, unir miles de imágenes individuales del naufragio. Una tarea que tanto él como su equipo en la institución oceanográfica Woods Hole tardan 6 meses en completar. Fue un proceso muy largo y tedioso. Ya habíamos hecho más de 200 mosaicos más para estudiar lugares para futuros trabajos arqueológicos. Estas imágenes en alta definición, junto con el escaneo en 3D, ahora pueden proporcionar una visión nueva del Titanic. Un naufragio que llevaba más de un siglo siendo un misterio. Han sido necesarios 4 años. Pero ahora podemos ver un extraordinario paisaje en toda su pureza. Se ha quitado el tapón del Atlántico. A casi 4 kilómetros de profundidad, unas enormes paredes de acero se alzan hacia el cielo. La luz del sol vuelve a acariciar sus cubiertas y emergen incontables pruebas del naufragio. Este es el naufragio drenado del Titanic. Hemos drenado el Titanic. Y por primera vez sumergirse a 3.600 metros de profundidad. Es un reto enorme trabajar en el Titanic. Es peligroso. Es un lugar muy peligroso. Los investigadores programan los vehículos submarinos para que buceen hasta llegar a 10 metros del naufragio. Después, los drones submarinos emiten señales, midiendo las variaciones de altura hasta el más mínimo detalle. Entrecruzan el naufragio con el lecho marino, como si segaran un prado enorme. Cada pasada escanea 50 metros de terreno recogiendo millones de datos. A continuación, el equipo envía un ROV, un vehículo controlado a distancia mediante cables, para que haga miles de fotos digitales de cada punto del naufragio. Cada día estos vehículos volvían con información nueva sobre lo que había en el fondo. Una oleada de datos nuevos llega a la superficie. Más de 160 horas de vídeo. En total, 37 terabytes de datos. Pero para ver lo que hay, hace falta tiempo. Durante las siguientes semanas, hordas de ordenadores estudian los datos, convirtiendo millones de registros de sonar en un complejo modelo del naufragio. Recuerdo que todos estábamos sentados alrededor del ordenador cuando empezamos a construir el modelo 3D. Al ver la proa y la popa con tanto detalle, no parábamos de sonreír a la pantalla. Ver todos esos datos y ver eso por primera vez fue increíble. Al mismo tiempo, el experto en visualización Bill Lang empieza el eje inaugural, llega el desastre.
1.500 personas, entre pasajeros y tripulación, se sumergen en las aguas heladas. Y casi un siglo después seguimos sin saber exactamente lo que pasó aquella noche. Cómo se hundió y se partió. Cientos de pasajeros y miembros de la tripulación presenciaron la tragedia y vivieron para contarlo. Sin embargo, a pesar de eso, sigue habiendo innumerables preguntas sin respuesta. Tenemos mucha información histórica, pero a menudo los testimonios son subjetivos. Incluso los testigos oculares del hundimiento del Titanic tuvieron muchas percepciones distintas sobre cómo se produjo el hundimiento, así que la mejor forma de responder a esas preguntas es mediante la ciencia. En septiembre de 1985, los primeros exploradores descubrieron el naufragio del Titanic. Ahí está. ¿Es eso? Lo hemos encontrado. Es el Titanic. Ahí está. Por fin. Desde entonces, más de 20 expediciones han vuelto al barco. A 4 kilómetros de profundidad, este lugar resulta tan desconocido como la superficie lunar. Solo unos cuantos metros del casco del Titanic son visibles con las luces que llevan los exploradores. Nadie ha podido ver nunca el naufragio completo ni encontrar los límites de la zona. En el pasado, tratar de comprender el Titanic con la tecnología que existía era como tratar de dibujar un mapa del centro de Manhattan desde lo más alto de un edificio de 10 plantas en un vehículo con los cristales tintados. Con todo oscuro e intentando ver algo con una linterna. Es cuanto menos un reto. Las pruebas esenciales para entender el desastre siguen escondidas en la oscuridad. Ahora, un equipo de científicos subvencionados por el administrador legal del naufragio, la empresa RMS Titanic Sociedad Anónima, va a cambiar todo eso y llevará al Titanic a la luz por primera vez. Una investigación épica de alta tecnología para descubrir exactamente cómo y por qué se hundió. El proyecto de mapeo del Titanic. La misión: usar tecnología punta de rastreo por sonar para escanear cada parte del barco y construir un modelo digital exacto del Titanic sin sacarlo del lecho marino. Sus datos nos permitirán retirar el mar virtualmente, eliminar trillones de litros del océano Atlántico y 4 kilómetros de profundidad para revelar al insumergible Titanic, drenado en el suelo marino. Pero escanear las profundidades del océano no es fácil. Los vehículos submarinos autónomos deben... Por fin. Desde entonces, más de 20 expediciones han vuelto al barco. A 4 kilómetros de profundidad, este lugar resulta tan desconocido como la superficie lunar. Solo unos cuantos metros del casco del Titanic son visibles con las luces que llevan los exploradores. Nadie ha podido ver nunca el naufragio completo ni encontrar los límites de la zona. En el pasado, tratar de comprender el Titanic con la tecnología que existía era como tratar de dibujar un mapa del centro de Manhattan desde lo más alto de un edificio de 10 plantas en un vehículo con los cristales tintados. Con todo oscuro e intentando ver algo con una linterna. Es cuanto menos un reto. Las pruebas esenciales para entender el desastre siguen escondidas en la oscuridad. Ahora, un equipo de científicos subvencionados por el administrador legal del naufragio, la empresa RMS Titanic Sociedad Anónima, va a cambiar todo eso y llevará al Titanic a la luz por primera vez. Una investigación épica de alta tecnología para descubrir exactamente cómo y por qué se hundió. El proyecto de mapeo del Titanic. La misión, cuando zarpa en 1912, es el objeto fabricado por el hombre más grande del mundo. Un buque insumergible.
Pero tras recorrer 4.000 kilómetros en su viaje inaugural, llega el desastre. ...1.500 personas, entre pasajeros y tripulación, se sumergen en las aguas heladas. Y casi un siglo después seguimos sin saber exactamente lo que pasó aquella noche. Cómo se hundió y se partió. Cientos de pasajeros y miembros de la tripulación presenciaron la tragedia y vivieron para contarlo. Sin embargo, a pesar de eso, sigue habiendo innumerables preguntas sin respuesta. Tenemos mucha información histórica, pero a menudo los testimonios son subjetivos. Incluso los testigos oculares del hundimiento del Titanic tuvieron muchas percepciones distintas sobre cómo se produjo el hundimiento, así que la mejor forma de responder a esas preguntas es mediante la ciencia. En septiembre de 1985, los primeros exploradores descubrieron el naufragio del Titanic. Ahí está. ¿Es eso? Lo hemos encontrado. Es el Titanic. Ahí está. Usar tecnología punta de rastreo por sonar para escanear cada parte del barco y construir un modelo digital exacto del Titanic sin sacarlo del lecho marino. Sus datos nos permitirán retirar el mar virtualmente, eliminar trillones de litros del océano Atlántico y 4 kilómetros de profundidad para revelar al insumergible Titanic, drenado en el suelo marino. Pero escanear las profundidades del océano no es fácil. Los vehículos submarinos autónomos deben sumergirse a 3.600 metros de profundidad. Es un reto enorme trabajar en el Titanic. Es peligroso. Es un lugar muy peligroso. Los investigadores programan los vehículos submarinos para que buceen hasta llegar a 10 metros del naufragio. Después, los drones submarinos emiten señales, midiendo las variaciones de altura hasta el más mínimo detalle. Entrecruzan el naufragio con el lecho marino, como si segaran un prado enorme. Cada pasada escanea 50 metros de terreno recogiendo millones de datos. A continuación, el equipo. Durante un siglo, el Titanic ha estado escondido en la oscuridad, a casi 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico. Pero ahora, una nueva investigación está a punto de drenar el océano. Quitará el tapón al Atlántico y revelará el naufragio. El Titanic, como nunca antes se había visto. Y a plena luz del día descubriremos pruebas críticas que no se habían visto antes. Desde hondonadas gigantes en el fondo marino hasta los daños producidos por el iceberg. Ahora, un equipo de científicos equipados con herramientas de última generación se enfrenta a los misterios que rodean a este desastre y podría reescribir la historia del Titanic. Drenado. Este es el naufragio del Titanic como nunca antes se había visto. Drenar el Titanic. Es el barco más infame de la historia. El Titanic. En una época en la que los transatlánticos luchan por ser los más grandes, los más rápidos y los mejores, el RMS Titanic es una maravilla tecnológica. Envía un ROV, un vehículo controlado a distancia mediante cables, para que haga miles de fotos digitales de cada punto del naufragio. Cada día estos vehículos volvían con información nueva sobre lo que había en el fondo. Una oleada de datos nuevos llega a la superficie. Más de 160 horas de vídeo. En total, 37 terabytes de datos. Pero para ver lo que hay, hace falta tiempo. Durante las siguientes semanas, hordas de ordenadores estudian los datos, convirtiendo millones de registros de sonar en un complejo modelo del naufragio.
Recuerdo que todos estábamos sentados alrededor del ordenador cuando empezamos a construir el modelo 3D. Al ver la proa y la popa con tanto detalle, no parábamos de sonreír a la pantalla. Ver todos esos datos y ver eso por primera vez fue increíble. Al mismo tiempo, el experto en visualización Bill Lang empieza a unir miles de imágenes individuales del naufragio. Una tarea que tanto él como su equipo en la institución oceanográfica Woods Hole tardan 6 meses en completar. Fue un proceso muy largo y tedioso. Ya habíamos hecho más de 200 mosaicos más para estudiar lugares para futuros trabajos arqueológicos.